Revelado, jefe descubre a empleada humilde amamantando y tomará una decisión extraordinaria. Laura respiró hondo mientras ajustaba su blusa antes de entrar al elegante salón de conferencias. La presión de la reunión se sentía como un peso en su pecho. Ser madre soltera en una corporación de publicidad, especialmente en el vibrante corazón de Madrid, no era sencillo. Nunca se había sentido como un verdadero miembro del equipo, siempre era la madre soltera que todos miraban con una mezcla de lástima y juicio. Pero hoy era diferente, hoy tenía que demostrar que su talento era tan excepcional como el de cualquier otro. Desde que nació su hijo, su mundo había cambiado. Las horas interminables en la oficina se habían vuelto más difíciles de sobrellevar, la culpa la acompañaba en cada decisión que tomaba. No podía evitar preguntarse si su ausencia había dejado huellas en su pequeño, si él sufriría las consecuencias de sus sacrificios. Sin embargo, su amor por él era su motor, la luz en medio de esta oscuridad laboral. Estaba a punto de atravesar un nuevo hito en su carrera, pero su mente estaba dividida. Con el tiempo en su contra, se dio cuenta de que necesitaba amamantar a su bebé antes de la reunión. Desesperada y sin tiempo, se adentró en un área restringida, confiando que nadie la vería. El instante en que acomodó a su hijo en su pecho fue de una belleza cruda, toda la carga de su vida se disolvió en ese momento sagrado. Pero la tranquilidad fue súbita y la puerta se abrió de golpe. Alejandro, su jefe, entró, y el aire se volvió espeso. Su mirada se tornó de incredulidad a incomodidad. Conocía a Laura desde hacía años y siempre había sido una empleada destacada, pero allí, en esa situación tan íntima, no sabía cómo reaccionar. Cada centímetro de su mundo corporativo le decía que no debía estar ahí, pero lo que sus ojos vieron fue algo diferente. La dulzura entre madre e hijo lo detuvo en seco. Una lucha interna comenzó a chisporrotear en su mente, la imagen del jefe severo que había sido durante años chocaba con la humanidad que necesitaba rescatar de su memoria. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella mirada significativa, que podía ser interpretada como juicio o comprensión, la atravesó como una flecha. ¿Es este el momento de su condena? Los pensamientos comenzaron a asediarla. Se preguntaba si Alejandro podría ver cuántas noches sin dormir había soportado, la balanza de su tiempo se había inclinado demasiado hacia el trabajo en desmedro de ser madre. Y en un acto de valentía que nunca pensó que poseía, su voz temblorosa se hizo eco: no puedo dejarlo solo, necesito ser ambas cosas. El silencio se volvió ensordecedor. Alejandro dudaba. Su mente trabajaba a 1000 por hora, su reloj marcaba la inminente llegada del cliente. Tenía claro que una decisión debía ser tomada, pero la lucha entre lo profesional y lo humano se hacía más intensa. Mientras tanto, Laura no se atrevía a apartar la mirada. Su futuro, y el de su hijo, pendía de un hilo. Justo cuando pensaba que todo podía derrumbarse, el sonido del teléfono de Alejandro rompió la tensa atmósfera, recordándole la realidad de su trabajo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo parecía encadenarse a la gravedad del momento. Alejandro miró a Laura, a su hijo, y entonces, aquella expresión que en un inicio parecía fría comenzó a transformarse en algo profundo. ¿Por qué debía elegir entre ser humano y ser jefe? Su mente se sentía como un campo de batalla, y cada segundo que pasaba, la tensión crecía aún más. La presión era insoportable, y el futuro de Laura y su hijo estaba a la vista, pero Alejandro no sabía si dar un paso al frente sería la decisión correcta. En ese apremiante instante, ambos se encontraron atrapados entre el deber, la ética y las emociones. La historia de Laura aún no había terminado. Laura sintió que el tiempo se detenía. La incertidumbre la envolvía, su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor.
¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre o el instante que solo acentuaba su marginalidad en el ámbito laboral? La expresión de Alejandro, antes distante, ahora parecía estar sopesando más que un simple juicio laboral. Ella se aferró a esa chispa de posibilidad mientras la presión en su pecho se intensificaba. Las preguntas se agolpaban en su mente. Si Alejandro decidía ser comprensivo, podría desatar cambios significativos en la cultura de la empresa. Tal vez podía haber un espacio para madres como ella, que luchaban con el equilibrio. Pero si elegía el camino opuesto, su carrera, ya de por sí frágil, podría desmoronarse. Él tenía el poder de destruir o edificar, y ella necesitaba que comprendiera su lucha. ¿Puedo ayudar? La voz de Alejandro interrumpió sus pensamientos, haciéndola volver a la realidad. Su rostro se suavizó por un momento, como si hubiera tomado la decisión de mirar más allá del protocolo. No obstante, fue efímero. Tenemos que salir para la reunión, continuó, pero su tono ya carecía de la severidad anterior. Laura sintió que su voz temblaba nuevamente. Eso no se puede hacer sin compromiso. Las palabras salieron, impulsadas por una fuerza que había estado cultivando en su interior durante años. Tenía que defender su derecho a ser vista y respetada. Tenía que luchar por su espacio y por el de otros que atravesaban batallas similares. La mirada de Alejandro se tornó inquisitiva. Quiso decir algo, pero pareció detenerse. En esa fracción de segundo, Laura percibió una rendija en su postura de autoridad. ¿Estaba él cuestionando todo lo que había aprendido sobre ser jefe, el de la eficiencia fría que no incluía la empatía? La idea de ser humanos en un entorno tan cómodo con la deshumanización parecía estar penetrando su corazón. Después de la reunión, Laura tomó una respiración profunda y recuperó el control de su voz. Sintió la necesidad de compartir su historia, de convertir aquel momento en una conversación más amplia. Se sirvió de su propia vulnerabilidad como una plataforma para elevar su experiencia. Hablaría sobre el esfuerzo que significaba equilibrar la maternidad con el trabajo, sobre las expectativas no cumplidas y cómo la culpa había marcado su desempeño. Al salir del salón, las palabras se arrastraban por su mente como una sinfonía que apenas estaba comenzando. La reunión no sería solamente un evento corporativo, era una oportunidad para manifestar su realidad. Durante el camino a la reunión, Laura empezó a planificar su discurso, centrándose en puntos específicos que quisiera abordar. Quería que todo el mundo escuchara, no solo su realidad como madre, sino que entendieran que cada individuo tiene historias complejas que merecen ser escuchadas. La expectativa crecía en su interior. Mientras la sala se llenaba, ella pudo ver las caras conocidas de sus colegas, algunas atentas, otras indiferentes. Sin embargo, en el fondo había un fuego que ardía dentro de ella, el deseo de cambiar la narrativa y hacer lo que sabía que debía hacer, hablar. No solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido ignoradas, por todas las madres que se sentían incomprendidas. La reunión avanzó y el momento de elevar la voz se aproximaba. Laura sintió que cada mirada depositada sobre ella era testigo de su transformación. Y entonces, se dio cuenta de que la situación con Alejandro, lejos de ser un desastre, podía ser una oportunidad crítica para sembrar el cambio. Cuando el tiempo para compartir llegó, su corazón latía frenéticamente, pero la respiración profunda la ancló. Era su momento. Pero justo entonces, la puerta se abrió de golpe y un nuevo personaje entró, un rival de su propia empresa cuya reputación estaba construida en la desconfianza y la competencia voraz. La historia de Laura no era solo personal, se entrelazaba con un dilema más profundo, un choque que podría definir su futuro en la compañía. Se preguntaba si aquel sería el verdadero momento en que las barreras se romperían, o simplemente, el inicio del fin. La tensión en la sala era palpable. Laura observó cómo la llegada del nuevo personaje, Rodrigo, desdibujaba el espacio que había comenzado a construir en su mente. Era un peligroso competidor, un hombre que hacía de la desconfianza su estandarte. Se preguntó qué significaría su presencia en aquel instante crucial, pero sabía que no podía permitir que su ansiedad la paralizara. Respiró hondo, consciente de que cada detalle contaba. Decidida, inició su discurso.
Hoy quiero hablar sobre la realidad que enfrentamos muchos de nosotros, y en especial, las madres en el ambiente laboral. Su voz, al principio temblorosa, adquirió una firmeza que resonaba no solo en su interior, sino en cada rincón de la sala. Laura veía las miradas de sus colegas dirigidas hacia ella, mezcla de interés y sorpresa, a la vez que podía sentir la presencia de Rodrigo explorando cada palabra con el deseo de desestabilizarla. Ella continuó, elevando su tono con cada cinturón de sinceridad. Cuando compartió su experiencia de equilibrio entre ser madre y profesional, estaba no solo comunicando sus luchas, sino conectando con aquellos que habían vivido situaciones similares. Desnudaba su esencia, revelando esa vulnerabilidad que muchos deseaban ocultar, y en ese acto, comenzaba a cobrar poder. Rodrigo, que había cruzado de brazos, comenzó a preparar su contestación. No podía dejarla avanzar sin intentar tumbarla. Mientras la luz se centraba en Laura, él la atacaría con su habitual crítica afilada. Pero ella no podía preocuparse por él, sabía que allí no solo hablaba por ella misma, sino por todas las mujeres que alguna vez se habían sentido silenciadas. Había algo en ella que estaba, por fin, despertando. El equilibrio que todos queremos para prosperar debe ir acompañado de nuestro compromiso mutuo, finalizó, el eco de sus palabras aún resonando en el aire. Se atrevió a mirar a Alejandro, su superior inmediato, esperando una señal. Podía sentir que él estaba procesando sus palabras, su mirada atenta mostrando más apertura que indiferencia. Sin embargo, el giro inesperado de la historia llegó cuando Rodrigo, con paso firme, tomó la palabra. Laura, me parece noble tu intento de humanizar un ambiente laboral que, por naturaleza, debe ser profesional. Pero la realidad es que el trabajo no espera a nadie, y esta es precisamente la razón por la que debemos ser eficientes, incluso si eso significa dejar atrás sentimientos. La sala se hundió en un incómodo silencio. Laura sintió como los rostros de sus compañeros se volvían hacia ella, buscando respuestas. En unos segundos críticos, quedó claro que lo que había comenzado como un acto de valentía, podía transformarse en una prueba de su valor y capacidades. La balanza, que se había inclinado hacia ella, parecía tambalearse. Pero evitando cualquier titubeo, respiró de nuevo y se percató de que este era el momento de confrontarlo. Rodrigo, ¿te refieres a un ambiente donde no se permite ser humanos? Ser eficiente no es incompatible con ser compasivos. En lugar de ver un desafío como una excusa, deberíamos verlo como una oportunidad para ser más creativos y comprometidos. Esa determinación se sintió como un eco de su verdad, y por primera vez, la sala se llenó de murmullos de aprobación. Al finalizar la reunión, Laura se sintió agobiada pero al mismo tiempo liberada. Había logrado navegar la conversación, sosteniendo su postura ante la adversidad. Así que, cuando salió, su mente giraba en torno a su siguiente paso. La confrontación no solo la había empoderado, sino que también había revelado una nueva faceta de su carácter, la guerrera que nunca había visualizado en sí misma. Y ahí, en plena reflexión, un mensaje emergió en su teléfono. Era un comunicado de la dirección de la empresa anunciando una reunión inesperada para discutir el ambiente laboral y las políticas de inclusión. Un nuevo desafío se perfilaba, y Laura sabía que no podía volverse atrás. El camino hacia el cambio había comenzado, pero la pregunta era, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de sus palabras y decisiones en ese momento decisivo? La mañana siguiente, Laura llegó a la oficina con los mismos nervios que la noche anterior había dejado al caer su cabeza en la almohada. Repasaba en su mente el eco de su defensa. ¿Había acertado al manifestar su postura? El mensaje sobre la reunión circulaba en su mente como un mantra inquieto. Mientras se acomodaba en su escritorio, comenzó a planificar lo que diría. Sus pensamientos eran como torbellinos, revoltosos y, a la vez, llenos de determinación. Ella se preguntaba qué propuestas concretas podría traer a la reunión. Elegir las palabras adecuadas había sido el primer paso, ahora, necesitaba transformarlas en acciones que generaran un impacto real. El reloj avanzaba lentamente, cada tic resonando profundo en sus temores y expectativas. Laura compartía espacio con colegas que parecían ajenos a la intensidad de su interno.
Cada conversación trivial que la rodeaba contrastaba con el peso de la responsabilidad que sentía. En su interior, luchaba contra la duda de si su voz realmente podría influir en un sistema tan rígido. Sin embargo, cuando llegó la hora de la reunión, algo en su interior se encendió. La sala estaba repleta de caras conocidas, y el nerviosismo inicial dio paso a la determinación. Laura ocupó su lugar, sintiendo una nueva oleada de confianza. Se dio cuenta de que aquel pequeño paso ya era un testimonio de su transformación personal. Durante la reunión, el director presentó ampliamente el objetivo de crear un entorno laboral más inclusivo. Laura escuchaba con atención, sintiendo que sus propias palabras estaban empezando a tomar forma en los discursos ajenos. Finalmente, cuando se le dio el turno de hablar, se levantó con la convicción renovada. Este es un gran paso hacia un ambiente laboral más empático, comenzó, mirando a sus colegas a los ojos. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a tomar decisiones que impacten cada nivel de nuestra organización? Propongo que establezcamos un comité que supervise esta transición, incluyendo voces de todas las áreas. Mientras continuaba, su voz no titubeaba. Su discurso fluía con ideas prácticas, comenzando a resonar con sus compañeros que parecían despertar lentamente de un estado de letargo. La fortaleza de su mensaje provocaba reacciones y comenzaron a surgir comentarios que apoyaban su propuesta. Cada intervención sumaba peso a su esfuerzo por forjar un cambio tangible. Sin embargo, su corazón se detuvo un instante al ver que Rodrigo estaba al final de la mesa, escuchando con una expresión imperturbable. Su mirada no dejaba entrever si sus palabras tendrían algún efecto en él, pero eso ya no importaba. Laura se dio cuenta de que su enfoque no debía estar centrado en ganarse su aprobación, sino en mantener su postura firme en lo que ella creía. La sesión concluyó, y cuando la reunión finalizó, una sensación de logro comenzó a apoderarse de ella. Había presentado su propuesta con valor, influyendo, aunque fuera de manera sutil, en la mentalidad de sus compañeros hacia un enfoque colaborativo. Mientras salía, se encontró con Alejandro. Laura, me impresionó tu propuesta. Esta es la dirección que necesitamos. Sus palabras fueron como un halo de luz, reforzando la idea de que su voz, su experiencia, contaba. Pero en la bruma de ese éxito, aún persistía la inquietud sobre Rodrigo y las sombras de la competencia que aún podrían activar. Y así fue como, al salir, otro mensaje emergió en su teléfono, un recordatorio de la próxima reunión en la que se discutirían los detalles de las nuevas políticas de inclusión. Pero esta vez, estaba decidida a estar más preparada. La pregunta flotaba en su mente, ¿lograría resistir la presión de su competidor mientras afirmaba su lugar en la organización? El verdadero reto estaba por venir, y estaba lista para enfrentarlo. Laura se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La cena del día anterior con Alejandro la había dejado optimista, pero la presión que sentía al entrar a la oficina se cernía como una sombra. Tenía que seguir desarrollando su propuesta. Si en la reunión anterior había logrado captar la atención de sus compañeros, ahora tenía que asegurarse de mantener esa inercia y, quizás, acelerarla. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que había mucha más información que podría aportar. Se sentó en su escritorio, desplegando investigaciones y estadísticas sobre la inclusión en empresas similares. A medida que leía, un rayo de determinación iluminó su mente. Había pasado demasiado tiempo siendo una observadora, limitada por la duda y el miedo. Era tiempo de asumir su papel de líder. Sin embargo, el momento de la reflexión se vio interrumpido por la llegada de Rodrigo. Su presencia evocaba en ella una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Laura sabía que él no sería el único obstáculo, pero su figura siempre parecía ampliar los miedos ocultos que aún habitaban dentro de ella, como si cada mirada suya fuera un recordatorio de su competencia. Con el paso del día, la angustia crecía a medida que se acercaba la reunión. Laura podía sentir el ritmo acelerado de su corazón, su mente divisando posibles escenarios de confrontación. Sin embargo, también era consciente de que, si quería generar un impacto en su equipo, tenía que compararse solo con su propia historia, no con la de Rodrigo. La reunión comenzó, y en su interior, Laura decidió que hoy no iba a dejar que nadie eclipsara su voz.
cada palabra que el director decía era una nueva oportunidad para ampliar su mensaje. Cuando llegó su turno, se levantó con una convicción renovada, como una mariposa que se libera de un capullo. Analizando el impacto de la inclusión que estamos promoviendo, empezó, su voz resonando con claridad en la sala. Es imperativo no solo señalar palabras en una política, sino que debemos ser valientes al aceptar riesgos. Propongo que no solo establezcamos un comité para discutir recomendaciones, sino que invitemos a los empleados a participar en la creación de soluciones. Mientras hablaba, Laura observó las reacciones de los presentes. La profunda conexión que estaba forjando a través de su discurso le dio impulso, cada mirada atenta le recordaba su propósito. Pero en un momento, se sintió desequilibrada al ver a Rodrigo anotando algo en su cuaderno, su expresión impasible. El diálogo se volvió dinámico, y varios colegas empezaron a apoyar la idea de Laura. Esa sensación de pertenencia, la competencia saludable y su creciente confiabilidad comenzaron a gestarse en la sala. Pero entre aplausos y comentarios entusiastas, aún sentía el peso de la mirada de Rodrigo. Era una amenaza y a la vez un motor, una motivación que la empujaba a demostrar que su voz merecía ser escuchada. Al finalizar la reunión, Laura respiró profundamente, sintiendo una mezcla de triunfo y temor. Sus compañeros comentaban lo valiosas que habían sido sus ideas. De pronto, Rodrigo se acercó. Su expresión era incomprensible, pero a medida que se acercaba, el silencio se hizo. Buen trabajo, Laura, dijo con un tono que parecía ser un simple cumplido, pero en su interior, Laura sentía que era mucho más que eso. Pero debo decir que la competencia será feroz. Expresar una idea es solo el primer paso. Las palabras resonaron en ella como un eco, profundizando su determinación. En ese instante, Laura se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era la aprobación de Rodrigo, sino el reconocimiento que en su interior había comenzado a florecer. Ahora, más que nunca, estaba decidida a prepararse. No solo para la próxima reunión, sino para todo lo que había de venir. La conversación de Rodrigo había plantado en ella una nueva duda: ¿cómo podría anticiparse a su siguiente movimiento? La necesidad de estrategia y preparación se volvía más urgente. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono. Un recordatorio sobre una nueva serie de políticas de desarrollo profesional. Era el camino perfecto para alinear su crecimiento personal con su ambición profesional. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para afirmarse en esa dirección? Laura sabía que los desafíos que enfrentaría serían intensos, pero se sentía lista para confrontarlos. La pregunta que florecía en su mente era: ¿podría sostenerse firme sin rendirse a las adversidades que se avecinaban? Laura se adentró en el nuevo día con una mezcla de optimismo y una inquietante sensación de urgencia. Sabía que había logrado captar la atención de sus colegas, pero el camino hacia su aceptación plena estaba lleno de obstáculos. El comentario de Rodrigo resonaba en su mente, recordándole que las ideas eran solo el principio y que la ejecución era donde realmente se definiría su valor. Estaba decidida a no dejarse llevar por la autocompasión o la ansiedad. Sin embargo, con cada correo electrónico que se acumulaba en su bandeja de entrada, la presión se volvía más intensa. Necesito convertir mi entusiasmo en acciones concretas, pensó, mientras revisaba su lista de tareas. La serie de talleres de desarrollo profesional era su próximo paso. Se inscribió sin pensarlo, convencida de que cada pequeña habilidad que adquiriera la acercaría un poco más a su objetivo. Durante los primeros días del taller, Laura se concentró en habilidades como la comunicación efectiva y el liderazgo. Un nuevo mundo se abría ante ella mientras escuchaba a los expertos, absorbiendo sus consejos como si fueran el elixir que necesitaba para su crecimiento personal. A cada ejercicio práctico, Laura se lanzaba con determinación, descubriendo capacidades que ni siquiera sabía que poseía. Por primera vez, comenzó a comprender que su voz no solo importaba en el contexto de sus propuestas, sino en cada interacción que tenía con sus compañeros. Los días avanzaron y, aunque estaban llenos de tensión, también lo estaban de autodescubrimiento. En un ejercicio de simulación de negociación, se enfrentó a un compañero que, de manera similar a Rodrigo, representaba a un rival formidable. Cada idea que presentaba Laura era desafiada, no obstante,
a medida que evolucionaba la dinámica, comenzó a notar algo fascinante. Su autoconfianza crecía con cada réplica, y logró contrastar opiniones sin perder la calma. Esa nueva capacidad de mantener su postura la llenó de una satisfacción inigualable. Sin embargo, la sombra de Rodrigo se cernía sobre ella. Era imposible ignorar su presencia, especialmente cuando apareció en las sesiones de taller, observando. Laura luchaba con la idea de que sus avances pudieran ser descalificados y permitía que su voz se opacara ante su autoridad. Había que encontrar una forma de abrir un diálogo directo, pero la idea de enfrentarle de nuevo le hacía dudar. Un ejercicio final del taller pidió a los participantes que se enfrentaran a sus propios miedos y debilidades. Mientras se preparaba, Laura sintió el nudo en su estómago crecer. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si mis ideas no resuman valor? Susurraba su mente, como un antiguo eco. Sin embargo, durante su turno, cuando la instructor preguntó cuál era su mayor miedo, encontró algo en su interior que la llevó a hablar con sinceridad. Temo ser ignorada. Temor a que mis contribuciones no sean lo suficientemente fuertes para dejar huella. Su voz resonó con la autenticidad que tanto había buscado. El silencio posterior le resultó revelador, esa vulnerabilidad había conectado con otros, modificando la tensión en la sala. El ejercicio finalizó con un abrigo de apoyo, claves alentadoras y una nueva red de contactos. Esa noche, mientras reflexionaba en su hogar, Laura se sintió más segura. Había aprendido que la autenticidad es un pilar en su crecimiento. Sin embargo, una inquietante revelación la interrumpió. Rodrigo aparecía en su mente como un obstáculo persistente. La pregunta sobre cómo enfrentarse a él se repetía, y la antigua inseguridad volvió a asomarse. Fue en ese momento cuando un mensaje inesperado popó en su celular. Era una invitación para presentar su propuesta sobre inclusión en una reunión con la alta dirección. Laura respiró hondo, sintiendo un escalofrío de determinación. Esa era la oportunidad que había esperado, pero el reto giraba en torno a cómo se prepararía para desafiar a Rodrigo con confianza. La duda regresó, pero esta vez era distinta. Se preguntaba si podría aferrarse a su recién descubierta fuerza y usarla no solo para presentar sus ideas, sino para defenderlas apasionadamente. La presión de la decisión se hizo evidente. Ahora, tenía que decidir cómo abordaría esta situación y si realmente estaba lista para confrontar sus propios temores. ¿Lograría desafiar al que había considerado su principal rival y salir victoriosa? El momento de la verdad se aproximaba. Laura se despertó antes de que el sol iluminara su habitación. La invitación a la reunión con la alta dirección pesaba sobre sus hombros como una losa. No podía permitirse flaquear, era el momento de demostrar todo lo que había aprendido, pero la figura de Rodrigo seguía presente, casi como una sombra que amenazaba su confianza renovada. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente su propuesta, un documento que había elaborado con esmero. Cada palabra había sido elegida con cuidado, cada dato validado, y aún así, sentía que no era suficiente. Su mente se llenaba de imágenes de la reunión, Rodrigo levantando una ceja, sus colegas intercambiando miradas, y su corazón latía fuerte con cada pensamiento. No era solo una presentación, era su oportunidad de marcar una diferencia en un entorno que poco valoraba la inclusión. La presión la empujaba a buscar la perfección, pero sabía que eso solo la llevaría a un callejón sin salida. A medida que el día avanzaba, Laura trató de centrarse en lo que podía controlar. Se sentó a revisar sus notas, consciente de que la preparación era clave. Pero algo más resonaba en su interior. Había aprendido en los talleres que la pasión por sus ideas podía ser su mejor aliado. ¿Por qué no dejarse llevar por esa emoción en lugar de castigarse con ansiedad? En el camino al trabajo, practicó en voz alta. Visualizaba cada diapositiva, imaginaba cómo Rodrigo podría refutarla y, en vez de retroceder, ajustó su postura mental. La asertividad comenzaba a tomar forma en su inmediato horizonte. Un antiguo lema que había escuchado en el taller rondaba en su cabeza, una voz auténtica nunca se disculpa. Al llegar a la oficina, la energía era palpable. Laura sintió el pulso de sus compañeros, todos con sus agendas y expectativas.
La sala de juntas estaba decorada con elegancia pero también con una sensación fría de tensión. Su corazón acelerado latía al compás de sus pasos hacia la mesa. Cuando la reunión comenzó, Laura pudo observar a Rodrigo en el extremo opuesto de la mesa. Su presencia dominante era innegable, pero esta vez Laura decidió no dejarse intimidar. A medida que avanzaba su presentación, advirtió que estaba captando la atención de varios colegas. Su enfoque en la inclusión, un tema urgente para la empresa, resonaba más allá de su miedo inicial. Las preguntas comenzaron a surgir, y Rodrigo no tardó en intervenir con escepticismo. ¿Realmente piensas que esto tiene un impacto significativo en nuestros resultados? Preguntó con esa voz que solía helar sus venas. Pero en lugar de titubear, Laura se aferró a la pasión que había canalizado en sus preparaciones. Sí, Rodrigo. Las estadísticas muestran que las empresas más inclusivas tienen un 35% más de probabilidades de obtener un rendimiento superior. No es solo idealismo, las cifras son claras, respondió, inyectando su voz con la firmeza que había cultivado. El silencio que siguió a su respuesta era una mezcla de sorpresa y respeto. Cada palabra que usó la acercaba más a la realidad que deseaba construir. A medida que la discusión se intensificaba, Laura sintió que su confianza crecía. Era como si la vulnerabilidad que había compartido antes en talleres le proporcionara la corazonada que necesitaba. Nuevas ideas fluían, la comunicación ya no era solo un bla 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 corporativo, era un diálogo real y apasionado. Cuando finalmente la reunión concluyó, la elación la inundó. Había sido desafiante, pero había enfrentado sus miedos y, lo más importante, había sido escuchada. Sin embargo, en el fondo, quedó una inquietante pregunta: ¿qué pasaría ahora con Rodrigo? La tensión entre ellos aún no se había disuelto. Al salir de la sala, un mensaje de uno de sus colegas la sorprendió. Bien hecho, Laura. Todos están hablando de tu presentación. Pero tengo que decirte, la presión no ha terminado. Laura sintió un escalofrío de alerta. Iba a enfrentarse a más que solo opiniones, la verdadera batalla sería con su propio temor a ser silenciada de nuevo. El momento culminante había pasado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La incertidumbre se apoderó de su mente, mientras un nuevo reto emergía: ¿sería lo suficientemente fuerte para mantener su voz en un entorno que aún podría intentar opacarla? Laura caminaba por la oficina con un ligero zumbido en su mente, un eco de lo que había ocurrido en la sala de juntas. Aunque su presentación había tenido un impacto, una sombra de inquietud se cernía sobre ella. La conversación entre sus colegas era un murmullo de palabras amables, pero en su interior, la duda comenzaba a desvanecer la elación inicial. ¿Cómo podía sostener ese fervor si Rodrigo decidía contraatacar? Dedicó las horas siguientes a revisar correos y proyectos, pero su mente se resistía a concentrarse. La presión de su éxito momentáneo comenzaba a sentirse como un traje que le quedaba demasiado ajustado. La idea de que su voz se convirtiera en un eco intrascendente volvía a atormentarla. ¿Podía realmente hacer un cambio? Un recordatorio de la reunión de seguimiento llegó como una ola de frío a su pecho. La dirección quería evaluar el impacto real de su propuesta. La jugada que había hecho al desafiar las dudas de Rodrigo había establecido un acorde, pero el peligro de sonar complaciente era aún más persistente. Sabía que debía estar preparada. Decidida a no dejar que esta oportunidad se desvaneciera, Laura se dedicó a investigar más sobre el tema. Esos días, la biblioteca era su refugio. Sumergirse en informes de empresas que habían mejorado su rendimiento a través de la inclusión se convirtió en su ritual. Palabras como diversidad y cultura organizacional se transformaron en sus aliadas, convirtiéndose en un arsenal que alimentaba su inevitable encuentro con la dirección. A medida que pasaban los días, riguroso y enfocado, Laura empezó a tejer argumentos más sólidos. Había un crecimiento interior que comenzaba a asumir forma: está empezando a ver la importancia de su voz, no solo como una herramienta de persuasión, sino como un vehículo de cambio. Las noches, sin embargo, se convertían en un campo de batalla. La imagen de Rodrigo desmereciendo sus propuestas la visitaba en sueños. Al despertar, una determinación renovada ahogaba la ansiedad. Era su momento de acción,
debía enfrentarse a lo que representara ese miedo. Sabía que solo podía ser auténtica si se alzaba por encima de la presión del lugar. Una tarde, mientras se dirigía a la sala de descanso, escuchó a dos compañeros hablando sobre la posibilidad de un ascenso que se avecinaba. Aquello era como un grito en el silencio. Laura se detuvo a escuchar. Entendió que el éxito no solo incluyó hacer que su voz se escuchara, sino también prepararse para el próximo paso que podría ponerla en el centro del escenario. La conversación giraba en torno a las capacidades de liderazgo y la capacidad de enfrentar conflictos con valentía y visión. La idea de una promoción la hizo reflexionar profundamente, no solo sobre su profesión, sino sobre lo que quería ser. Si su voz podía resonar en la sala de juntas, ¿qué más podría lograr? Su mente trabajaba rápido, como los líderes exitosos son aquellos que persisten, que no temen a la controversia. ¿Podría Laura ser una de ellas? La respuesta, aunque distante, comenzaba a formarse dentro de ella. Con cada paso hacia la sala de reuniones, se sentía menos como la empujada y más como la impulsora de su futuro. La transformación no sería sencilla, pero ya no había lugar para retroceder. Sin embargo, cuando la convocaron a la reunión, un nuevo mensaje de Rodrigo apareció en la pantalla. Quiero discutir contigo algunas preocupaciones sobre tus ideas, decía. Esa sombra de duda reapareció de inmediato, y Laura se encontró al borde de la incertidumbre. ¿Podría este encuentro convertirse en una nueva oportunidad para desafiar su propia narrativa, o simplemente sería otra ocasión para que la opacaran? Había llegado el momento de decidir. Laura se sentó en su escritorio, con las manos sobre el teclado, incapaz de avanzar con el próximo correo que necesitaba redactar. La tensión del mensaje de Rodrigo se había transformado en una especie de parálisis. Cada palabra que escribía se sentía como si estuviera más cerca de la verdad que temía que su afirmación fuera desalentadora. La imagen de su colega, con su voz segura, la asaltó de nuevo. La idea de que pudiera, en menos de un instante, desmantelar todo su esfuerzo la llenaba de un apremio inquietante. Era una prueba, eso lo sabía. Una prueba no solo de sus ideas, sino de su carácter. La reunión se acercaba, y debía enfrentarse a esa transformación que había estado cultivando. Laura comprendió, de forma inquietante, que este era también un reflejo de sus propios miedos, y fue en esa revelación donde encontró la chispa que la animó a levantarse. Si quería que su voz resonara, no podía permitirse titubear. Con un suspiro decidido, comenzó a escribir una lista de sus logros, pequeñas victorias y pensamientos clave que apoyaban su propuesta. Cada punto sonaba cada vez más fuerte en su cabeza. La inclusión no es un mero capricho, es una necesidad, pensó. Diversity breeds innovation. Su impulsado entusiasmo comenzaba a desplazar el pánico y, por primera vez en días, se sintió empoderada. Era hora de desafiar esos sentimientos de insuficiencia. Al llegar a la reunión, Laura notó que el ambiente era diferente. Los otros colegas parecían ansiosos, pero la determinación en el interior de Laura brillaba como un faro. Cuando Rodrigo tomó la palabra, su tono descalificador fue como un disparo en la sala. Laura, aprecio tu esfuerzo, pero creo que tu propuesta carece de fundamento, dijo con derroche de seguridad. Su pulso se aceleró, y el eco de sus palabras reverberó entre sus pensamientos, pero en vez de permitir que el miedo la derrumbara, tomó una respiración profunda. Rodrigo, si me lo permites, me gustaría argumentar en favor de la propuesta, respaldándola con datos y ejemplos. El rendimiento de la empresa puede verse directamente influenciado por la diversidad en el mercado. Tengo las cifras aquí, respondió, levantando con firmeza la carpeta que había preparado. Lo que comenzó como un tiroteo verbal, lentamente se fue transformando en un diálogo productivo. Rodrigo, desconcertado, se vio obligado a escuchar, le siguió el juego, no le quedó más remedio que enfrentarse a la realidad de estadísticas que Laura había aprendido a defender con autonomía. La conversación se tornó en algo más que un combate, era un intercambio. Ella se obligó a mantener su tono calmado, a evitar caer en provocaciones y, sobre todo, a presentar argumentos sólidos que no solo defendieran su propuesta, sino que reforzaran su posición ante sus colegas. Al final,
La dirección terminó por concederle un espacio regulado para presentar su proyecto completo en la siguiente reunión. Laura sintió una oleada de euforia, pero también un miedo renovado que se instalaba en su pecho. ¿Sería capaz de sostener este nuevo desafío y seguir siendo fiel a sí misma? Salió de la sala con la cabeza erguida, ahora no solo con la carga de los desafíos, sino con el empoderamiento de haber enfrentado una confrontación directa. Sin embargo, el eco de lo que aún debía lograr la seguía persiguiendo. No era solo una lucha por su proyecto, era la batalla para redefinir su voz. Pero al regresar a su escritorio, vio un nuevo mensaje en su pantalla. Laura, ¿podemos discutir los detalles de la presentación más a fondo? Quiero asegurarme de que estamos en la misma página. Era Rodrigo nuevamente. La incertidumbre la golpeó. ¿Era su interés auténtico o simplemente buscaba socavar aún más su propuesta? Había algo inquietante en esa pregunta. Laura se detuvo un momento, sintiendo como cada decisión, cada paso, ahora la acercaba más a una verdad inconfundible, el cambio que tanto ansiaba empezaba en ella. Con determinación, se preparó para otra batalla, pero sin duda también para el crecimiento que vendría. Esa ocasión era su oportunidad de no solo brillar, sino de asegurarse de que su voz fuera inconfundible. El momento de descubrir la respuesta de Rodrigo estaba cada vez más cerca, y con ello el desenlace de su lucha personal. ¿Estaba preparada para una nueva confrontación? Laura respiró hondo en el umbral de la sala de reuniones. Había pasado semanas preparándose para esta presentación, la oportunidad de su vida para demostrar que no solo era una madre que conciliaba sus responsabilidades, sino una profesional con mucho que aportar. Hoy, en la cumbre de su lucha interna, se enfrentaría a Rodrigo y a los miembros de la alta dirección para continuar con el impulso de su propuesta de inclusión en la empresa. Al entrar, el ambiente se sentía tenso y expectante. Notó miradas curiosas, pero también el conocido escepticismo que emanaba de Rodrigo. Había lunas en los rostros de sus colegas, reflejando no solo interés, sino un reconocimiento del cambio que había comenzado a gestarse. Al mirar a su audiencia, recordó el eco de su voz en reuniones pasadas, esa voz que había permanecido apagada en un rincón de su ser debía ser la fuerza motriz del día. Al presentar su propuesta, Laura se sintió transformada, sus palabras fluían con claridad y autoridad. Describió cómo la inclusión era esencial no solo para el bienestar de los empleados, sino para la prosperidad de la empresa. Cada dato que expuso, cada historia compartida, resonaba más allá de las paredes del salón. Ella estaba ahí no solo para defender su propuesta, sino para reafirmar su identidad profesional, validando la experiencia de ser madre y el tesón que había cultivado en su carrera. Rodrigo, cuyo rostro se había crispado en momentos anteriores, comenzó a evaluar su postura. Su habitual desdén se tornó en curiosidad mientras Laura abordaba cada uno de sus puntos con respuestas matizadas, defendiendo la relevancia de cada dato que presentaba. El miedo que había fervido dentro de ella se fue disipando, reemplazado por una sensación de control. Ella no era solo una madre luchadora, era una profesional capaz de desafiar y superar adversidades. Al llegar al clímax de su presentación, Laura hizo una pausa estratégica. Mirando a sus colegas a los ojos, pronunció, no se trata solo de implementar políticas por obligación, se trata de crear un ecosistema laboral en el que cada voz, incluidas las de las madres, cuente, en el que cada uno de nosotros pueda prosperar sin sacrificar partes esenciales de quienes somos. Su declaración resonó como un llamado a la acción, un impulso de autenticidad que invitaba a todos a unirse en un viaje de transformación. Cuando finalmente la presentación terminó, hubo un silencio prolongado, una atmósfera cargada de potencial. La dirección comenzó a debatir, y entre murmullos de aprobación, Laura sintió que su meta se acercaba. Pero también sabía que Rodrigo todavía podía golpear. Y así fue. Él se levantó, su tono implacable, tratando de retroceder el reloj de su avance. Laura, tus intenciones son loables, pero debemos ser prácticos. La inclusión no asegura resultados, eso es incierto. Así, Laura se encontraba nuevamente en una encrucijada. Las palabras de Rodrigo eran como dardos, y sintió la presión del juicio colectivo. Sin embargo, en lugar de ceder, tomó un profundo aliento.
Recordó las conversaciones de los talleres, recordó que su verdad era poderosa. Sin perder la compostura, replicó, Rodrigo, cada acción que tomamos implica riesgos, pero ignorar la diversidad es perder la oportunidad de crecer. La inclusión no solo es ética, también es una estrategia de negocio inteligente. La respuesta resonó en la sala. Las miradas de sus colegas comenzaron a alinearse en respaldo a sus palabras. Laura había llevado el combate a una dimensión superior. El arco de su transformación estaba completo. Al terminar la reunión, la consideración de su propuesta estaba a la vista. Días después, recibieron un comunicado de dirección anunciando que se llevarían a cabo cambios significativos en la cultura organizacional, incluyendo un compromiso formal con políticas de inclusión, algo que Laura se había atrevido a soñar. Fue reconocida no solo como una madre que abría la puerta de la conversación, sino como una voz audaz en la empresa. En un evento posterior, Laura se encontró con Alejandro. Estoy impresionado con lo que lograste, le dijo, con una genuina sonrisa. Aquellas palabras fueron como un halo de luz, validando no solo sus esfuerzos, sino también el viaje que había recorrido. Laura sonrió con confianza. Había encerrado en sí misma la tempestuosidad del desafío personal, transformando su vulnerabilidad en fortaleza. Reconocía su lugar en la mesa, no solo como una empleada, sino como una líder emergente que no temía abogar por el cambio. Ella ahora entendía que ser madre y profesional estaban entrelazados para siempre en su camino. Y mientras su hijo la esperaba en casa, ella comprendió que cada paso que daba la acercaba más a ser la madre y profesional que deseaba ser. Había logrado algo significativo, no solo para ella, sino también para aquellos que vendrían después. Laura había transformado su historia de lucha en una de empoderamiento. Su trabajo no solo había encontrado reconocimiento, sino que ahora su voz resonaba con claridad en el mundo corporativo, dejando un legado de valentía y determinación. Era un triunfo no solo profesional, sino parte de una identidad donde todas sus facetas coexistían armoniosamente. Ahora, quiero pedirles algo importante. Necesitan suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que solo aquí podrán encontrar. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrarnos su apoyo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final, es fundamental escuchar sus voces. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de demostrar su apoyo y de ser parte de nuestra comunidad de historias de superación personal. No esperen ni un segundo más.